Ya estamos de regreso. A finales de marzo del año 2003, hace ya 20 años, inició una campaña militar de Estados Unidos en Irak. Este hecho fue conocido en todo el mundo como la Guerra de Irak. ¿Cuáles fueron los motivos para iniciar esta campaña? Según Estados Unidos, parar la fabricación de armas químicas e instaurar la democracia en Irak. Sin embargo, la ONU, antes de esta campaña militar, comprobó la inexistencia de armas químicas, y esta circunstancia originó que muchos países se abstuvieran de apoyar a Estados Unidos. La campaña se llevó al efecto y este conflicto dejó millones de desplazados, muertos, inestabilidad política y un gasto de más de $2 billones. Y para platicar de este importante tema, nuevamente nos acompaña el escritor, historiador y profesor José Luis García. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti, Francisco, muy buen día. Gracias por invitarme nuevamente. Con gusto, José Luis. Platícanos, por favor, en tu concepto, ¿cuáles son los motivos que originaron la guerra de Irak? Mira, creo que tú apuntaste algo antes de, en la nota previa. Sí. Mencionaste algo muy importante y es precisamente pues esta intención que de tiempo atrás los Estados Unidos siempre en su inconsciente o consciente identitario se ha considerado como este guardián de la democracia, este guardián de las garantías individuales, ¿no? Pues de garantizar que el mundo se mantenga seguro y estable. La guerra de Irak tiene un antecedente previo que sus orígenes, por ejemplo, en una invasión que Irak impulsó en Kuwait. Precisamente por este conflicto petrolero que se estaba en lo que es el Medio Oriente, pues Irak emprende una invasión a Kuwait que al final es contenida y es rechazada no solo por Kuwait, sino más bien por la alianza que tienen ya los Estados Unidos previamente con otras naciones que impiden que esta invasión finalmente se concrete. Pero al tiempo pues también gesta otro evento que es coyuntural en este momento, que es el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York. Entonces, esto pues al final también se conjuga con todo este esquema y los Estados Unidos pues entonces tiene el pretexto pues para poder emprender una invasión a Irak. También cabe mencionar que precisamente en este tema de Kuwait se empieza ya a mencionar la fabricación y posesión de estas armas de destrucción masiva que podía tener Irak, pero como bien apuntaste, pues esto nunca se comprobó. De hecho, pues esta situación fue la que detona el proyecto pues de invasión que emprenden los Estados Unidos a Irak, y que no estuvo exenta de muchas polémicas, porque se menciona que Tony Blair y el mismo George Bush salen exhibidos al mencionar, al intentar justificarse las razones por las cuales de esta invasión. Entonces Tony Blair sale muy mal parado porque se dice que pues en efecto fue un acuerdo consensuado. Se sabía que no iba a haber ninguna justificación válida para emprender esta invasión. Tony Blair queda muy mal exhibido, al igual que George Bush, pero quien sale mucho más mal posicionado de esta situación pues es el mismo Tony Blair, ¿no? Que son todas estas polémicas que se dieron a la par de esta invasión. Y finalmente se emprende esta invasión, que realmente es bastante rápida, es muy contundente. No hay gran oposición dentro de Irak, y al final los Estados Unidos y toda la coalición de países realizan y concretan esta invasión. Claro, José Luis. Efectivamente, había muchas circunstancias, muchas noticias verdaderas que impedían el inicio de esta campaña. Sin embargo, Estados Unidos, con su principal aliado, el Reino Unido, pues se aventaron la campaña y hubo muchísimos efectos. Y los expertos dicen que más allá de las armas, de la instauración de la democracia, porque finalmente en Irak hubo un cambio de constitución, si no me equivoco en el 2005 se celebraron las primeras elecciones, pero el país sigue muy inestable. Entonces los expertos dicen que más bien fue el ánimo de Estados Unidos de recuperar su hegemonía, de recuperar autoridad, y todos dicen que esa fue la verdadera razón de esta invasión. ¿Tú crees que sea verdad esta versión?
No creo que esté tan fuera de la lógica, vamos, sí hay mucho de razón, porque en realidad no hubo nada que comprobar. Eso es algo que me parece a mí pues muy relevante y hasta curioso, de que el hecho de que no existía ninguna justificación válida, ninguna justificación real, genuina para una invasión de este calado, nadie más se opusiera. Vamos, sí hubo movimientos de pacifistas, de oposición frente a esto, pero en realidad lo que se deja ver es los movimientos geopolíticos, que nadie se opuso de manera contundente a esta invasión. Vamos, esto es algo que llama mucho la atención, al menos para un servidor, en que no hubo ninguna oposición contundente, férrea de parte de otras naciones para decir esto no está existiendo, por lo tanto no la apoyamos en ningún sentido, ¿no? Entonces, sí, yo creo que allí Estados Unidos pues reflejó muy bien su intención de mantenerse como la nación eje en ese sentido, no mantener la hegemónica en esta parte geopolítica, porque en efecto no hubo ninguna razón justificada real para emprender una invasión de este tamaño, ¿no? Entonces me parece que no está tan fuera de lugar, dada también las condiciones. Pues bueno, ya no existe el comunismo, ese fantasma que recorre Europa y que está amenazando con la estabilidad del mundo, pues ya no existe como tal. Pues ahora, ¿qué otro mundo o qué otro peligro es el que está simbrando el orden mundial? Pues el terrorismo. Entonces, pues sí, Estados Unidos toma muy bien esta circunstancia para poderse posicionar otra vez como esta nación hegemónica. Claro, sí, son muchos los efectos que causó esta guerra, y yo quiero preguntarte de manera muy concreta, ¿realmente se instauró la democracia en Irak y se terminó con grupos terroristas que amenazaban la región, o de plano no hubo ningún cambio? Mira, yo creo que fueron cambios menores, como tú lo apuntaste. Esta misión por la cual Estados Unidos emprendió desde 2003 para garantizar la democracia en Irak, pues en realidad no se ha concretado. Tú lo mencionaste con mucha precisión. Los gobiernos pues democráticos, o que han intentado ser democráticos en Irak, no han cuajado. Han habido muchísimos conflictos entre sunitas y chiitas que no han permitido esa estabilidad política en Irak. Por otra parte, pues también el Estado Islámico ha tenido mucho que ver en la estabilidad del país. No se ha logrado. Al final, pues Estados Unidos con Obama tuvieron que volver a Irak para mantener el orden, porque no se ha podido garantizar el orden, la estabilidad política, social en Irak. Bueno, está ya por demás agregar que eso ha traído una serie de consecuencias sociales, de desplazados en miles de habitantes de Irak a otros puntos. Entonces, podemos así decirlo con toda claridad, que el proyecto que originalmente se propuso en 2003, pues fue un fracaso, ¿no? Realmente no ha habido eso. Más bien Estados Unidos intentó hacerlo, tomó a la milicia, ahora sí que intentó hacerlo, o medio intentó, y sacó a sus tropas, ¿no? Y realmente la situación en Irak pues sigue siendo inestable, como tú bien lo apuntaste, ¿no? Entonces, no, realmente podemos decir que no se ha logrado. Estoy de acuerdo contigo, José Luis. Estoy recordando que otro de los motivos que alegó Estados Unidos para iniciar esta campaña fueron los inexistentes lazos de Saddam Hussein con Al-Qaeda. Correcto. De ahí se justificaba también este conflicto, pero tampoco se comprobó esas circunstancias. Después del 2003, los desplazados y la inestabilidad motivó de alguna manera el nacimiento del Estado Islámico, que causó muchísimos estragos en Medio Oriente, sobre todo en Siria. Actualmente, según tengo entendido, el Estado Islámico sigue ejecutando gente en Siria. El terrorismo no ha terminado, sigue ahí. Se supone que fue esa una de las finalidades de esta campaña, sin embargo, no se logró. Como bien te lo comentaba, en 2005 Irak también trató de inaugurar la democracia. Son gobiernos que, como bien nos comentas, no han cuajado, no cuadran con la forma de ser de este país, y los efectos siguen ahí, son evidentes. Así que de manera muy concreta, José Luis, platícanos, por favor, a 20 años de la guerra de Irak, ¿cuáles son los efectos más importantes de este conflicto?
Sí, por supuesto. Mira, yo creo que una de las cuestiones es, lo reitero, es el tema social. Yo creo que una guerra siempre va a tener efectos en las personas más vulnerables. Niños, mujeres, ancianos, desplazados, toda esta ola de migrantes forzados a guarecerse de todos estos riesgos que están implicados en este tipo de conflictos, son los que salen pagando las consecuencias más serias de un conflicto así. Y más cuando, pues bueno, nuevamente los políticos son los que pues dan la cara de manera mediática, pero al final pues quienes sufren todas estas consecuencias pues son todos estos grupos o todos estos sectores de la sociedad que son vulnerables, ¿no? Por supuesto, nuevamente, pues uno de los efectos más serios es que Irak sigue siendo ahora un país pues inestable, vamos a decirlo así, con Saddam Hussein o con estas dictaduras totalitarias, pues había sí estabilidad, un costo social muy alto. El tema es que acá no existe ninguna de las dos cosas, ¿no? No quiero decir con esto que estoy justificando un sistema totalitario, pero lo que sí es que aquí está manifestándose un fracaso muy evidente de estos gobiernos que se dicen ser democráticos, que defienden la democracia, pero que al final pues generan más problemas de los que pueden resolver. Claro, José Luis. Estos son, digamos, los efectos más importantes de cualquier conflicto armado: los muertos, los desplazados, las inestabilidades y sobre todo la población civil, mujeres, hombres, niños y niñas que tienen que pagar con sus vidas un conflicto que seguramente no entienden, que obviamente no saben por qué están muriendo su gente. Y son muchísimas cosas que causan estas situaciones. Creo que la instauración de la democracia en el mundo es cara, es muy, muy cara. Yo creo que Estados Unidos no ha entendido esta parte de todo lo que cuesta instaurar un sistema de gobierno que a él le funciona, pero que no necesariamente le va a funcionar a los demás. Así que yo quiero preguntarte, José Luis, ya para cerrar, ¿tú crees que algún día Estados Unidos se dé cuenta de lo que causa este tipo de campañas, de todas las muertes que vienen generándose por la instauración de la democracia, por hacer a un lado a gobiernos totalitarios? Y podemos dar una lista interminable de ejemplos que buscan la misma finalidad, pero que finalmente no hay nada. Entonces te pregunto, ¿crees que Estados Unidos algún día se dé cuenta de esa situación, que recapacite y que deje de instaurar democracia por esta vía? Sí, fíjate que creo que es difícil porque desde mi punto de vista, ahora viéndolo desde el aspecto histórico, es un discurso que se ha venido construyendo desde el siglo XVIII, ¿no? Prácticamente desde que todos estos colonos que llegan aquí, y bueno, cobra mucha forma ya en el siglo XIX, pues este discurso del destino manifiesto, que se crea con una idea del desarrollo y del progreso en el sentido pues económico, que se refleja en la cuestión de valores y de conductas. Pues va a ser difícil, porque al final esto está muy bien están muy convencidos de que eso así es, al menos el gobierno o la institución lo cree así, porque al final esa es la razón de ser de su gobierno y de su razón de ser como entidad política. Entonces yo creo que es difícil que lo puedan revertir, porque sería renunciar a parte de su identidad y de su origen como nación. Entonces creo que es difícil. Yo creo que ahí más bien es que el mundo nuevamente pues pueda volver a tener contrapesos que le permitan al menos a los estados pueden estar conscientes de que no son los únicos, de que hay otras formas de entender el mundo, que hay otras formas de crecer, de gobernar, y yo creo que en ese sentido ahora no lo va a entender, no lo va a cambiar, pero al menos que sea consciente de que hay otras maneras que van a decir: no quiero tu sistema, me conviene esto me gusta, y listo, ¿no? Yo creo que más bien tiene que progresar mucho en el tema del respeto a las soberanías de otros pueblos y de otros países. Sin duda, José Luis, eso es un factor muy importante, el respeto de la soberanía de otros países. Creo que esa es la parte que no ha entendido Estados Unidos y bueno, y otros países. Tú nos hablabas también de los contrapesos, de ya que el mundo tenga protagonistas, no un protagonista, sino varios de ellos, y que finalmente haya pluralidad y que de esa manera el mundo pueda ser mejor. Y una última pregunta, José Luis.
Los países que actualmente hacen contrapeso a Estados Unidos, por ejemplo, el bloque euroasiático, con China y Rusia a la cabeza, Europa pues es un aliado incondicional de Estados Unidos, así que hablamos finalmente de Estados Unidos y el bloque euroasiático. ¿Crees que China y Rusia, o por lo menos China, realmente tengan el peso suficiente para darle equilibrio al mundo y que las cosas sean diferentes en el futuro? Sí, y yo creo que al momento sí representan un contrapeso. Al menos los Estados Unidos ve con más detenimiento, o al menos cuida con más detenimiento sus decisiones, porque se sabe ya en esta situación del mundo ya el alcance de la globalización es mucho más intenso, está siendo mucho más férreo. Entonces cualquier situación o cualquier decisión que uno tome va a tener un efecto inmediato en otra área. Es más, hasta puede tener un efecto boomerang, ¿no? Lo que yo decido, no tengo todavía aquí el control como para decir que esto en algún momento se me puede revertir. Entonces, yo creo que al día de hoy, una de las cuestiones es entender que la globalización o este sistema mundo que tenemos al día de hoy, pues tiene efectos de diferente índole. Entonces creo que sí, los Estados Unidos ya piensan un poco más las decisiones que toman, porque saben que esto puede tener efectos que les pueden revertir, ¿no? Pero también es una oportunidad para que otros países, ahorita hago memoria de aquellos países, los países no alineados, ¿no? Todo ese conjunto de países que no pertenecían ni al bloque socialista ni al bloque capitalista, empezaron pues a surgir y al menos alzar la voz y decir, pues nosotros queremos otro tipo de vida, no queremos esto ni esto, queremos otra cosa que se ajuste a nuestros orígenes, a nuestra tradición, y creo que es una oportunidad pues para que estos países puedan tener esa oportunidad. No es una oportunidad para que esos países puedan generar una alternativa distinta. Sin embargo, pues sigue siendo complejo, porque al día de hoy, pues nuevamente tenemos a potencias que siguen teniendo mucha contundencia y siguen teniendo predominio en muchas de las decisiones globales, ¿no? Ya lo mencionamos, China, Rusia, los Estados Unidos y el bloque pues europeo, ¿no? Así es, José, es un tema muy, muy interesante. Siempre es importante hablar de los efectos de una guerra, o por lo menos de un conflicto civil. Las cosas no son iguales cuando se presenta una guerra, y los efectos posteriores a veces son más graves que la guerra misma. Muchísimas gracias, José Luis.